En vivo y en directo, conectados a todo el mundo que nos recibe. Gracias por conectarse, gracias por tanta amabilidad. Hay mucha gente que nos mira desde tantas partes de los continentes y están esperando esta transmisión. Es fenomenal. Cuando uno sale del país es increíble, y esto es mérito vuestro, mérito de toda la congregación local, que tanta gente se alimenta con los mensajes. No solo envías un semilla, porque también lo hacen, dicen yo quiero ofrendar, sembrar en el sitio donde como, pero es impresionante a donde uno se mueve en cualquier parte del mundo, en los aeropuertos. A mí me pasa, saludos a River es mi casa, que lo sagrado no se vuelva común, se saben las frases de memoria, es algo que no hubiésemos pensado nunca antes del 2020. Y Dios nos regaló eso, así que estamos muy felices por ser nosotros los privilegiados que, por ejemplo, estamos en casa. Yo le contaba recién a la gente local que tenemos mucha gente que no pudo ingresar hoy haciendo filas y esperan un FastPass, que es un pase para sentarse en los primeros asientos en el próximo servicio. Y podríamos tener hasta un tercer servicio si nos lo propusiéramos, pero lo lindo es que Dios nos da el privilegio, el honor de poder disfrutar esta experiencia de estar aquí en vivo, y a los que están allá en casa también, porque se conectan desde sus salas, sus hogares, y son parte de nuestra familia. Los amamos en los 5 continentes donde nos estén viendo. Este caluroso saludo va para ustedes, que Dios los bendiga, los guarde. Gracias por estar ahí. Bueno, habrán visto, ayer llegamos tarde, muy tarde, desde el querido El Salvador, donde fue una enorme bendición. Hay muchos salvadoreños, se nota que hay muchos salvadoreños. La diáspora está acá. Y fue maravilloso. Siempre hay muchos prejuicios cuando uno recibe una invitación. Conste, Dios no me deja mentir, que yo he recibido no una docena, pero algunas invitaciones de otros presidentes donde uno tiene que pasar por cierto tamiz, por cierto colador, si eso realmente es por alguna fotografía, por alguna conveniencia. Siempre en la política, detrás de una política, se busca el voto de la gente, por cierto. En este caso no era la razón, puesto que Nayib Bukele ya había sido reelecto. En todo caso, la primera vez que yo fui hace 5 años, era apenas un candidato. Y él fue a verme a una conferencia que se llamaba Auténtico, escuchó las 2:30, estuvo allí. Hablamos mucho en el camerino aquel día sobre lo que él quería hacer en el país, sobre el gran desafío que tenía para erradicar la violencia vivida a diario, la inseguridad en este querido pulgarcito de América. Y en ese entonces yo sentí que el Espíritu Santo me dio buen testimonio de su corazón, y lo que hice nunca, hicimos un video juntos, hablando, y después, claro, accedí. Ese era el mayor riesgo, porque uno no sabe a quién está endosando, ¿no? Y de igual manera yo sentí paz en aquel momento, porque era bendecir a El Salvador, independientemente de quienes se sienten en los sillones presidenciales. Creo que la bendición de Dios, no cuando se da como magia, sino cuando se da con una condición. Si el pueblo de Dios se humilla, si el pueblo de Dios pide perdón, si no se vuelve a dioses falsos, siempre hay una bendición que va inherente a esa responsabilidad, a ese requerimiento que hace el Señor. Entonces, el ir por segunda vez para mí significaba también algo muy importante. Pudimos hablar un rato también con el presidente, con la primera dama, y fue algo, una plática muy bonita, y particularmente el pueblo de El Salvador, un pueblo sufrido a través de los años, que si mañana me dijeran quiero que vengas a bendecir a México, lo haría igual, independientemente del partido político. Si mañana el querido AMLO me dice quiero que vengas, yo lo haría. Y creo que cualquier pastor, cualquier ministro lo haría si dijera bendice al país. A veces se llaman a chamanes, se llaman a los brujos. ¿Cómo no vamos cómo vamos a negar una bendición a un país para que le vaya bien? Y por si alguien no lo vio, hay un pedacito ahí de lo que pasaba en El Salvador. Mira. Pero tamaña responsabilidad, ¿no? Esa era siempre lo que Dios le exigía al pueblo. Si ustedes hacen si obedecen mis mandamientos, si ustedes siguen mis leyes, entonces ustedes podrán tener estas bendiciones. Siempre es una bendición condicional, no es magia, no es ¿por qué no viene acá y le ora a fulanito? ¿Y por qué no viene y le ora a menganito para que se les hagan los demonios? No es así. Es
es algo que resiste el sentido común. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus pecados. Entonces, si hay una mayoría que haga eso, el país tiene mucha esperanza. Cualquier país del mundo tiene mucha esperanza. No obstante, mientras que estemos poniendo la esperanza en hechiceros, en chamanes, en brujos, en la suerte, creo que estamos condenados al fracaso. Pero todo aquel que cree en Dios, Dios promete bendecir sus graneros, sus cosechas. ¿Sí o no? Así que un saludo a todos los salvadoreños, a Nayib. Me atendieron muy bien, gente amable. Conocí al rey de España, era alto así. La primera vez que le tengo que decir su majestad a alguien, pues me dice, enhorabuena, yo quiero esto para España. Y me fascinó su prestancia, estaba con toda su comitiva. Bueno, esto ya es chisme santo, no le importa a nadie, pero fue maravilloso. ¿Estamos listos para que Dios nos hable, sí o no? Muy bien. Cierta vez existió un grupo que se autodenominaban pescadores, no pecadores, pescadores del ejercicio de la pesca. Y toda el área en la cual estaba rodeada esta gente, había arroyos, ríos, lagos, estaban repletos, obviamente, de peces. Y resulta que semana tras semana y año tras año, aquellos que se llamaban a sí mismos pescadores organizaban grandes congresos de pesca, de los que hablaban de su llamado a la pesca, de la importancia de pescar, de que había que salir a pescar, y analizaban cuidadosamente el significado de la palabra pescar, en el original griego, en el original hebreo, en el original arameo, en el original argentino. Y estos mismos pescadores construyeron grandes y hermosos edificios para su base de operaciones para salir a la pesca internacional. Y el motivo de sus congresos, dice esta historia, era que todos llegaran a ser grandes pescadores, y que cada pescador obviamente pudiera aprender a pescar y se hiciera un profesional en ese ejercicio. Y además designaron comités ejecutivos y organizaron más congresos para decretar declaraciones proféticas acerca de la pesca. Construyeron grandes y costosos centros de entrenamiento, insisto, con el propósito de enseñar a los pescadores a pescar. Y con el pasar de los años hacían nuevos congresos sobre la necesidad de la pesca, la espiritualidad de la pesca, los antecedentes históricos de la pesca y sobre todo cómo atrapar un pez. Y también hacían congresos llamados Empoderando Proféticamente a los Pescadores. Y los que enseñaban tenían apostolados en pesca. Y como si fuese poco, los pescadores publicaron varios libros, porque tenían su propia editorial de pesca, varios libros que enseñaban 12 pasos para ser un pescador eficaz, 12 pasos para atrapar al gran pez. Y hasta tenían su propio programa de televisión de pesca, donde hacían maratónicas para recaudar dinero para poder seguir pescando. Presten atención porque hay cosas que no voy a explicar y van a tener que preguntar en casa, Había radios que estaban dedicadas únicamente a los métodos de pesca y a los equipos de pesca. Pero a pesar de todos estos congresos, de todos estos canales, de todas estas emisoras, los pescadores estos nunca salieron a pescar ni un solo pez. Las comisiones no pescaban, planificaban la pesca, pero nunca habían pescado. Los maestros de pesca nunca habían pescado, pero explicaban la pesca. Los oradores no pescaban, pero predicaban acerca de lo bueno que es pescar. Sin embargo, después de otro aburrido congreso sobre la necesidad de la pesca, un joven se decidió y dijo, yo voy a salir a pescar, estoy harto de estar en congresos donde no pueda tener ni un pez. Y salió. Y la historia dice que al día siguiente el joven informó que había pescado 2 peces, los primeros 2 pescados. Y entonces los autollamados pescadores comenzaron a criticarlo sin piedad y le dijeron, ¿cómo un pescador va a estar en contacto con pescados muertos? ¿Cómo se atreve a entrar al congreso de pescadores con ese espantoso olor a pescado? Y entonces empezó a recibir las burlas de quienes se ufanaban de ser pescadores, pero nunca habían salido a pescar nada. La historia es ficticia, claro, es una metáfora.
Pero aún así, Jesús habló de este tipo de congresos o este tipo de gente autollamado pescadores en Mateo 21:42 y dijo, pero yo os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que sí produzca frutos. Él habló de los pescadores que no pescan, de los árboles que no dan fruto, de la gente que no es productiva y dijo, finalmente, a aquel que no produjo se le quitará lo único que tiene y se le dará al que tiene más, por ejemplo, en la parábola de los talentos. Dicho esto, quiero hacerte la siguiente introducción, después que te conté la historia de los pescadores. En un momento Jesús les habló a dos audiencias al mismo tiempo. Él tenía esos grupos eclécticos, ¿no? A mí me toca, por lo general, un público más cosmopolita, porque tenemos audiencia de todas partes del mundo. Pero cuando yo digo eclético, hablo de diferentes políticas, diferentes pensamientos, diferentes modos de ver la vida. Y Jesús al menos tenía dos grupos diferentes cada vez que él hablaba en público. Lucas nos dice que estaban siempre los parias, la gente rota, entre ellos prostitutas, cobradores de impuestos, que eran la escoria de la sociedad, que les encantaba estar con Jesús, los publicanos. Fuera de ese círculo también venían otros que eran un montón de fariseos, un montón de religiosos, curiosos, que son los que no soportan a una persona, pero ahí están merodeando en las redes a ver qué pueden aportar. Ellos, estos últimos, despreciaban a los parias. No podían soportar el hecho de que Jesús amara a la gente que ellos despreciaban, que es algo muy común en nosotros. Nosotros decimos, Señor, ojalá que te caiga pesado y gordo aquel que también a mí me cae pesado y gordo. Y cuando dice, no, yo lo amo, nosotros no podemos entender cómo Dios va a amarlo si a mí me cae mal. Como que Dios diga, yo amo a tu suegra. Y uno dice, Señor, ¿de verdad? Yo pensé que compartíamos el sentimiento y no. Bueno, ahora yo puedo imaginarme a los pecadores disfrutando la compañía de Jesús. Por primera vez alguien les daba identidad, los escuchaba, mientras los otros, los fariseos, los religiosos murmuraban, gruñían, hacían comentarios despectivos. Y Jesús utiliza esta ocasión en que está consciente que tiene los dos grupos, un grupo hostil y un grupo que está fascinado. Entonces aprovecha y cuenta tres historias de algo que se había perdido. La famosa tríada de las cosas perdidas. Una oveja, una moneda y un hijo. Entre ellos está el hijo pródigo, la famosa historia del hijo pródigo. Una moneda, una oveja y un hijo. Y en las tres, cuando finalmente se encontraba lo que se había perdido, estallaba una fiesta. O sea que los tres cuentos, las tres metáforas, las tres parábolas, tenían siempre un final en común. Estallaba una fiesta cuando aquel que había perdido algo, una oveja, una moneda o un hijo, lo encontraba. Entonces, en una de esas historias, el Señor cuenta que una mujer perdió 10 monedas de plata. Y cada moneda representaba el salario de un día. O sea que había perdido 10 días de trabajo, 10 días hábiles de trabajo. Esto es una quincena. O la mitad de un salario digno mensual. Entonces Jesús hace la pregunta obvia en Lucas 15:8. Le hace la pregunta a esos dos grupos que estaban escuchando, insisto, los que estaban encantados y los que estaban hostiles, iracundos. Le dice el Señor, la mujer que encuentra lo que buscaba, encuentra sus 10 monedas, ¿no? ¿No estará feliz? Porque primero, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y va a buscar con cuidado hasta que la encuentre. No va a mover sillones, no va a mover cosas, remover lo que haya que remover, alfombras, tapetes. Porque la gente detesta perder cosas, detestamos perder cosas. Yo he visto a gente entrar en pánico cuando pierde la llave de su auto, la billetera, el celular. Yo he visto gente con convulsiones porque perdió el celular. El celular. Pero también se perdió tu hijo. Bueno, pero el celular. Más que yo nunca vi que buscara un ser vivo como busca el celular. O la cartera, ¿no? Buscan desesperadamente. Y cuando la encuentran, ¿qué? ¿Uno qué siente? Y contárselo a todos. No sabe, qué susto, el corazón en la boca. Porque claro, iban a tener que llamar al banco para reemplazar la tarjeta de crédito. Y ahora no tienen que perder ese tiempo o no tenemos que perder esa energía.
Íbamos a tener que perder toda la información del celular, pero ahora uno recupera esos tesoros de nuevo. Esa es la imagen que Jesús estaba esbozando cuando hablaba acerca de algo que se perdió y que se encontró. Y él explicó lo que le sucede a la mujer y la moneda. Dice, y cuando la encuentra la moneda, cuando la mujer encuentra, da con la moneda, llamará a sus amigos, dice Jesús, a sus vecinos, y dirá, alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida. Encontré lo que había perdido. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios, explica el Señor, cuando un solo pecador se arrepiente, uno solo. No sé si a veces comprendemos el 360 de lo que el Señor está diciendo. Cuando una persona perdida que no tenía a Dios, a Cristo, es encontrada, los ángeles del cielo no es que hacen un gesto y dicen, bueno, otro más. Y algo es algo, no es un argentino, pero algo es algo. ¿Qué sé yo? Y ganó algo en el fútbol y nada, te dije que no es argentino, pero bueno, algo se salvó. No, dice que ellos estallan con carteles, con pastel, con helado, con matracas. No sé, hacen un carnaval carioca cuando uno se salva. Hacen un reventón, como dicen los puertorriqueños, los boricos, hacen un revolú. Ese es el valor de un alma ante los ojos de Dios. Entonces, a ver, el mensaje subyacente de las tres historias de Jesús era que las ovejas, la moneda y el hijo menor, sea que se le perdieran las 10 o se le perdiera una sola moneda, representaban a los pecadores, ya no pescadores, a los pecadores que estaban sentados cerca de él. Esa gente, olvidable para muchos, toda esa gente rota, estaban perdidos y necesitaban ser encontrados, amados. Que alguien les diga, ¿cómo te ama el Señor? Pero ¿cómo no te va a amar el Señor, princesa? Eso es lo que hacía el Señor. ¿Y de quién era el trabajo de buscarlos, a esos perdidos? A la prostituta, al borracho, al que dilapidó la familia, los ahorros. La responsabilidad era de los líderes religiosos. Ellos tenían que barrer la casa hasta encontrarlos. Por eso le habló a los dos públicos. Le habló a los perdidos y le habló a los que deberían estar barriendo la casa, buscando gente perdida. Pero en lugar de eso permanecían de brazos cruzados, despreciando a los que no eran como ellos. Y ambos grupos comprendían el mensaje más profundo de las historias. A un grupo, insisto, les encantó, a otro grupo los puso rojos de enojo. Porque ellos no querían que Jesús se metiera con los perdidos. Déjalo que se pierdan y ya. Mira, mi relación personal con las cosas perdidas tiene que ver con un incidente que literalmente me desesperó, especialmente del país donde vengo. Porque una vez acá, en Estados Unidos, fui al mercado, cargué el carrito con mercadería, fui hasta el auto y dejé mi billetera en el carrito del mercado, en el estacionamiento. Ahí donde se amontonan los carritos, ahí puse y ahí quedó mi billetera. No fue hasta horas más tarde, muchas horas más tarde, que me di cuenta que no tenía la billetera conmigo. Entonces busqué desesperadamente, revisé el auto, traté de pensar en dónde había estado, hasta que recordé mi viaje al mercado. Entonces fui con un nudo en la garganta, porque cuando en mi país pierdes una billetera, así la pierdas en la casa de gobierno, bueno, ahí se pierde más rápido, pero a donde la pierdas. Fui con un nudo en la garganta, pero cuando uno dice, qué sé yo voy, por lo menos para sentirme bien que hice el intento. No tenía ni la más mínima esperanza, no tenía fe. Fui con los ojos desorbitados y le dije a la cajera que me recordaba, le digo, ¿me recuerda? Yo me parece que dejé afuera la billetera. Y me dice, vaya a la sección de objetos perdidos, porque si alguien la encontró, la trajo objetos perdidos. ¿Cómo? Le dije, ternura. Escúchame, ternurita, de donde yo vengo, nadie lleva una billetera ajena a objetos perdidos. Llevas un biberón, un pañal, pero nadie lleva la billetera. Y dijo, pruebe. Y para mi sorpresa fui a objetos perdidos
y me dice, presente su identificación, presenté mi ID y ahí estaba mi billetera con el dinero en efectivo dentro. Fue una experiencia religiosa, diría el apóstol Enrique Iglesias. Cuando apareció la billetera, yo sentí los ángeles, cantaba, era una escalera, la que Jacob, así como nuestro Nando, la que Jacob veía, era una escalera, yo, Entonces, ¿qué recuerdo de ese incidente? La urgencia que yo tenía. Y después la alegría, pero de verdad la alegría. La alegría. Especialmente tal vez uno no va a llevar mucho efectivo en una billetera, pero por el trastorno, las tarjetas, la información, hacer todo de vuelta. Ahora, con respecto a los perdidos, el Señor dijo, necesitamos tener la misma urgencia que la gente vio en mí cuando yo perdí la billetera. Y la misma alegría que yo tuve cuando recuperé algo que es una cosa, no alma. Entonces, un alma, una persona, ¿acaso es menos valiosa que la llave del auto? Que una billetera, que un bolso, que un celular. En otra ocasión Jesús preguntó en Marcos 8:36 y dijo, ¿y qué beneficio obtienes si te ganas el mundo entero, pero en el proceso pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que un alma? El Señor dice, esto no se puede cuantificar. No se puede poner un valor. No hay nada que valga más que un alma, que una persona. Eso significa que el valor de una sola alma es mucho más grande que toda la riqueza acumulada que la gente perseguimos. Si tuvieras una balanza, en palabras más simples, el peso de la persona más olvidable del planeta, la más olvidable, la que a veces en una luz del semáforo levantamos la ventanilla por las dudas que sea peligroso, o miramos con desdén diciendo pobre, es el alma que habita en esa persona es mucho más pesado que todo el oro, el petróleo, las propiedades, los diamantes, la bolsa de valores, los contratos y todas las riquezas juntas. Eso dijo el Señor. Cada persona es extremadamente valiosa para Dios. Aquel que tenga 3, 4 hijos y yo les preguntara ¿cuál es el más valioso para ti? No sería un insulto. ¿Cómo cuál es el más valioso? Sí, pues uno, ¿a quién quisiera matar? Todos los padres quisimos matar a todos. Pero de verdad, ¿por qué no sacrifica al menos valioso? Me dirán, ¿estás loco? Es un hijo. No importa si tienes 8, si tienes 2, si tienes 4, es un hijo. No hay uno que sea menos valioso para el Señor. La pregunta hoy es, ¿nos preocupa que las personas, que esas almas están perdidas? ¿Alguno de nosotros permanece despiertos pensando cómo alcanzarlos? Carlos Anacondia es un gran hombre de Dios, amigo, evangelista, que tiene 8 hijos. 8 hijos que ya son grandes, adultos, casados, con sus familias. Todos sirven al Señor, todos aman al Señor. Y eso que él no estuvo contado por su propia esposa, la esposa de Carlos, en la infancia de esos chiquitos. Porque era un hombre que su ministerio estalló y tenía que viajar por el mundo y tenía que estar 40, 50 días de campaña predicando, y esos chiquitos a veces se enfermaban y la que bregaba con ellos era la mamá, pero él no podía estar. Y uno diría, esos chiquitos deberían estar hoy resentidos, diciendo cualquier cosa menos algo que tenga que ver con el Evangelio. Pero yo hablé con varios de sus hijos y la pregunta es, ¿qué te hace seguir amar tanto al Señor cuando tuviste que entregar a tu papá, digamos, por esto? Hay gente que odia una profesión porque esa profesión les robó horas con el papá. Y yo le digo, ¿qué es lo que ustedes hacen que amen tanto a Dios? Uno de ellos me dijo algo que me partió. Me dijo, nosotros teníamos la costumbre en casa que a la hora que viniéramos, aún de adolescentes, de grandes, de muchachones, si vivíamos en la casa teníamos que golpear la puerta de la habitación de papá y mamá, y si estaba abierta, entrar y decir, llegué, y darles un beso. Entonces siempre le dábamos un beso a mamá, y cada vez que lo besábamos a papá, o estaba de rodillas o estaba en la cama y siempre llorando. ¿Pasa algo, papá? Y decía, no, estoy llorando por los perdidos. Eso nos impactó. A la hora que fueras, papá, llorando por los perdidos. A mí me impactó.
Porque muchos de nosotros lo que hacemos es mirar una maratón de Netflix e irnos a dormir. Agonizamos hasta que esas personas sean salvas. Decimos, ¿no se pueden perder? ¿Las estamos buscando con desesperación como quien busca un celular? Es lo que te estoy diciendo, como quien busca un celular. Las almas perdidas es lo que más valoramos del Evangelio. Porque cuando solamente venimos por lo que Jesús puede darnos, no nos importa mucho el destino eterno de los demás. Aunque asistamos a cientos de congresos de pesca, si nunca salimos a pescar, somos tan burdos y tan torpes como la historia con la que comencé hoy el mensaje. En el verdadero cristianismo, lo que quebranta el corazón del Señor también quebranta el nuestro. Nos duele lo mismo que le duele a Él. Y cuando Jesús explicó el valor del alma humana, Él concluyó en Marcos 8:38 y dijo, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Romanos 14:7, Pablo le escribe a Roma y agrega, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea, en primer lugar, no nos podemos avergonzar de hablar de la salvación, y en segundo, no vivimos nuestras vidas para nosotros, sino para Dios. No estamos aquí por accidente, sino para impulsar los propósitos de Dios. Entonces nuestra vida, nuestros dones, e incluso nuestro tiempo, nuestro dinero, ni qué decir, son para impulsar, para salvar más gente, para impulsar el propósito de Dios. Entonces la pregunta otra vez es, ¿servimos a ese propósito? ¿Hacemos la tarea que solo nosotros podemos hacer, que no le fue dada a los ángeles? ¿Somos fructíferos o productivos o solo nos congregamos? ¿O solo asistimos a otro aburrido congreso de pesca sin pescar? Y para hacer una diferencia, para cambiar, algo fundamental es ver nuestro sistema de creencias, cómo vemos a la iglesia. Parte de los fundamentos del Evangelio es buscar a los perdidos. Para eso estamos. Buscarlos, no invitarlos a que vengan. Buscarlos. Porque si uno pierde una moneda, no invita a que la moneda, si quiere ser encontrada, que venga. Si quiere que venga, acá estoy. Yo siempre la quise la moneda, que aparezca. Es buscarlo, no invitarlo. Si no diría, invita, ve e invita. Buscarlos. Pero nuestra cultura occidental ha cambiado la búsqueda por una invitación. Yo ya lo invité. Ahora, si se va al infierno, es su problema. Yo lo invité. No es un cumpleaños. ¿Y nunca perdiste algo y mientras lo estás buscando, alguien te hace la pregunta tonta y no te acuerdas dónde lo dejaste? Yo detesto las preguntas tontas. Llegas de la calle todo mojado. ¿Llueve? No, me puse a hacer la vertical y oriné. En esa línea de pensamiento, no te acuerdas dónde lo dejaste. Si me acordara dónde lo dejé, no estaría buscándolo. Entonces, los perdidos en Cristo no van a aparecer solos. Parte de nuestro fundamento es reordenar nuestras prioridades en la iglesia. Y nuestras prioridades es buscarla a la gente. Ensuciarse las manos con el alma de la gente. Tener que revolver basura para encontrar. ¿Quién no ha tenido que revolver basura cuando consideró seriamente que a lo mejor tiró esa cosa que hoy está buscando? ¿Cuántas veces hemos tenido, si es muy valioso, uno revuelve basura, después se lava las manos, ¿qué va a hacer? Pero ¿quién no ha revuelto basura a ver si se cayó, o el anillo, o el reloj, o si alguien pensé que no servía y lo tiré? Yo conozco gente que se ha tirado en el camión recolector de basura a buscar. Porque ¿qué es lo que vale el esfuerzo, la pena? Lo que estamos buscando. A ver, la semana de 7 días está compuesta por 168 horas. Eso tiene 7 días. 168 horas. Nosotros solemos dedicarle, muchos de los que nos están mirando, 2 horas por semana a Dios. 2 horas. Cuando durante la pandemia se cerraron los edificios, los templos,
Algunos entraron en pánico porque alegaban, es que yo ya no voy a poder servir a Dios. Yo servía en la iglesia. Estaban hablando de 2 horas por domingo. La mayoría subestimaba las otras 166 horas. Estaban hablando de 2 horas. Entraban en pánico porque no iban a poder servir 2 horas de las 168 que tienen los 7 días. Y si nos damos cuenta, cada vez en más partes del mundo abren negocios que permanecen abiertos 24 horas del día. Cada vez hay más. Ya no son solo las farmacias. Cada vez hay más negocios para satisfacer la demanda del público. Porque hay gente que sí, se quiere comer una hamburguesa a las 3 de la madrugada y está abierto. Ahí hay una guardia por si alguien quiere comerse la señora vaca hecha hamburguesa a las 3 de la madrugada y morir con dignidad. Ahí está. Y mientras que la mayoría de nuestras iglesias, que supuestamente nuestro propósito es satisfacer el hambre de la nación, el hambre espiritual de las naciones, abrimos un par de horas los domingos. Más no pidamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Una reforma, volver al modelo original, que no es tener más servicio, más culto, no, porque volvemos a lo mismo, más congreso de pesca. Una reforma se hace no de lo novedoso, eso es una herejía, sino de un regreso al prototipo que Jesús tenía en mente. Lo que pasó con Lutero, hizo una reforma porque volvió a releer lo que ya estaba escrito. Volvió al prototipo. ¿Qué es un prototipo? Un tipo, una forma, un modelo original del cual sirve como base o estándar para replicar las etapas posteriores. Entonces, el prototipo es que existimos como iglesia para buscar lo que se perdió. Para eso existimos. Además, adoramos, nos congregamos, cantamos, pero existimos para buscar, somos el equipo de búsqueda, somos un bloque de búsqueda. Si me dijeran, ¿qué es la iglesia? Un bloque de búsqueda, salimos a buscar. Satisfacemos el hambre de la gente a veces, si hay que ayudarle con la casita o con lo que haya, le ayudamos para ganarnos su corazón, pero somos un bloque de búsqueda, si no, ¿para qué? Perdemos el tiempo. Entonces no se trata de meternos dentro de un edificio, no se trata de decir yo voy a misa o yo voy al culto, porque es lo mismo, en un lugar el pastor te empodera para pescar, en otro lado te dice Sánchez, lo mismo. Entonces la iglesia no puede ser una subcultura con nuestra propia música, nuestra moda, nuestro dialecto, nuestros canales, nuestras radios, nuestras películas. Fuimos llamados a ser la sal del mundo. Pero a veces actuamos como si nuestro papel fuera convencer a quien ya fue convencido alguna vez. Retener al que ya fue pescado. Imagínate un pescador y dice, ¿sales a pescar? No, estoy cuidando estos pescados. Pero yo están pescados, pero los estoy mirando. No es un pescador. Entonces a veces actuamos como si tuviéramos que agradarles a otros cristianos para que nos aprueben. Eso se ve mucho en las redes. Un montón de cristianos a ver si te aprueban o no te aprueban. Y yo pienso que cuando llegue el día en que, en mi caso, tenga que estar de pie delante de Dios, Él me va a hacer una pregunta específica. Te la va a hacer a ti también, pero me voy a poner de ejemplo. No me va a preguntar, ¿y qué tan grande era el coro? ¿Cuán lujosos eran los baños? ¿Tenían un ministerio para damas, para hombres? ¿Te fijaste que haya un ministerio para entretener jóvenes? Él me va a hacer una pregunta importante. ¿Cuántos de mis hijos heridos y rotos trajiste a casa contigo? ¿A cuántos saliste a buscar? Porque te di dones, te di salud, te di capacidad. ¿A cuántos rotos fuiste a buscar? ¿Cuántas basuras revolviste hasta encontrarlos? Entonces nuestras energías, nuestras actividades, nuestras acciones deben estar relacionadas siempre con un alma. Y yo sé que hay gente aquí que lleva vidas muy ocupadas. Yo no les estoy hablando a vagos, ni acá ni en el resto del mundo. Y todos desean, o deseamos, porque yo lo he vivido, venir al servicio y tener un lugar donde uno pueda recibir alimentos. Está bien. Pero si pensamos que la iglesia se trata de sentarnos y dejarnos que alguien nos alimente, estamos fregados. Porque algún día yo me voy a morir. Algún día tú te vas a morir, que lo más probable, yo soy más joven, pero... ¡Ay, ya no me alimentan! No podemos estar como hipopótamos que nos tiren el maní. Hay un momento que uno dice, bueno, ya me alimenté, ¿qué voy a hacer? El crecimiento es algo que se espera de cualquier ser vivo. De una planta uno espera que crezca. Entonces, hablando del crecimiento de la iglesia, el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:16, conforme
al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento de su cuerpo para edificarse en amor. Conforme al crecimiento de cada miembro, crece todo el cuerpo. En otras palabras, si todos los egresados de Harvard, yo te conté que yo fui a Harvard, estuve ahí, me saqué una foto en la vereda y... ¿Estuviste en Harvard? Nunca entré, pero estuve en la vereda. Pero vamos a suponer que el que entró, si el tipo o la muchacha que sale de Harvard terminan todos trabajando en McDonald's, ¿quién en su sano juicio gastaría la fortuna de mandar a sus hijos a que estudien en esa universidad? Si después se van, no estoy desmereciendo ningún oficio, pero digo, estudió en Harvard y va a freír papa frita, ¿de verdad? Porque se supone que en Harvard se forman profesionales que salen listos para competir con posiciones de primer nivel en el mundo. Entonces, de la misma manera, Pablo esperaba que la iglesia produjera santos que fueran efectivos, maduros y que salieran a buscar gente, que fueran parte del bloque de búsqueda de primer nivel. Y Pablo describió el propósito de aquellos que estaban bajo su liderazgo y usó la frase, van creciendo en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No dijo crecen hasta por ahí nomás, no, van a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento nunca se va a detener. Entonces, tenemos muchas expectativas de alguien que estudió 4 años en Harvard. Deberíamos esperar los mismos o qué sé yo, mejores resultados de alguien que se pasó 4 años en la iglesia o 4 décadas en la iglesia. Hay gente que está 40 años en la iglesia. No salvó una persona, no pescó un pescado. ¿Pasaría a pescar? Ay, no, pescados inmundos, no tengo comunión. ¿Y para qué? Señor, llévatela, que usa oxígeno. Entonces, en última instancia, todo se resume a lo que producimos. Pero a veces nos concentramos tanto en que la gente entre a la iglesia que no pensamos en lo que está saliendo de la iglesia. Invitamos y ya está. Y el propósito de la iglesia no es solamente existir y que la gente venga si quiere, la entrada es libre y gratuita, es producir. Entonces, la pregunta, insisto, está lleno de preguntas hoy el mensaje. Por lo menos yo me hago estas revisiones periódicas. Digo, ¿estamos desarrollando gente cuya característica principal sea amar? Pero amar de un modo que el mundo se maravilla al verla, que diga, este tipo, esta mujer, mirá quién ama, pero mirá con quién se codea, no puede ser. Vi que este fue y abrazó a un narco que está preso y le lleva comida y dice que Dios lo ama. Esta mujer es o es loca, no lee las noticias o tiene un amor que sobrepasa todo entendimiento. Pero por lo general esa mujer va a tener que soportar a otros pescadores que van a congresos de pesca, que nunca pescan. ¿Qué haces con ese delincuente? Es lo más probable. Pero si no estamos produciendo, ¿para qué existimos? Entonces a veces nos enorgullece, bueno, yo vengo a la iglesia pero para tener una familia santa. Y nos enorgullece exhibir familias felices, hijos vírgenes, 45 años y ahí está en la bolsa de mamá canguro. Mis hijos, gracias a Dios, no usan lenguaje obsceno. Pero eso no demuestra necesariamente que estemos con Dios, que Dios está con nosotros y no con los otros que hablan mal. No. Hay mucha familia, me consta, con hijos muy educados que no van a la iglesia, que no vienen a la iglesia. Y son hijos educados. Hay mormones, testigos de Jehová, católicos, budistas, musulmanes, que son buena gente y que tienen hijos educados. Me consta, gente muy educada. Entonces, como decimos siempre, la ausencia de maldad no significa que estemos haciendo un acto de bondad. Abstenerse de hacer algo malo no significa que seamos una persona buena. La famosa frase, y yo no le hago mal a nadie. Sí, pero eso no te hace una persona buena. Pero yo soy un trabajador, eso no te hace una persona buena. La ausencia de maldad no es presencia de bondad. Porque yo puedo ser un tipo trabajador, con una familia tipo, que tengo un perro, un gato y hago el barbecue todos los domingos. Chimochi, ya está la barbacoa. Y cuando alguien me viene a pedir un trozo de pan, le cierro la puerta en la jeta. Entonces, pero soy un hombre bueno, sí, pero tampoco, no tengo maldad, pero no estoy haciendo un acto de bondad.
Te voy a decir algo muy duro. Durante la Alemania nazi, muchos cristianos estaban felices con el gobierno y sacaron un comunicado que está allí, lo pueden buscar, el comunicado evangélico respecto al Führer. Dijeron, estamos viviendo un avivamiento. La nueva Alemania de Hitler está quemando grandes cantidades de libros corruptos. Hitler erradicó la poca pornografía que había en el país. Y agradecemos que Hitler no fuma, no bebe y se opone a la sensualidad y ordenará que las mujeres se vistan con modestia. Gracias a Dios por este hombre. Hitler. Entonces uno a la distancia señala a los cristianos alemanes de los años 30 y dice, pero qué imbéciles, ¿cómo van a decir una cosa así? Pero vamos a este tiempo. ¿Cuáles son las trivialidades que nos obsesionan? ¿Y qué cuestiones de misericordia y amor estamos pasando por alto? ¿De verdad pensamos que una persona buena es la que se saca fotos con la familia todo el tiempo en Instagram? ¿Que esa es la buena? Cuando a lo mejor se mataron para sacarse esa foto. ¡Acá! ¡Foto! ¡Sonreí! ¡Sonreí que te reviento! Y de verdad pensamos que es gente buena. Capaz que lo son, capaz que son felices, capaz que son los Montaner. No sé. Pero para eso existimos como iglesia. Para ser gente buena en las redes. Para mostrar que somos felices o para buscar perdidos. Porque sin darnos cuenta puede llegar un momento, y esto es peligroso, que nos olvidamos para qué nos reuníamos. ¿Cuál era el propósito? Y si ustedes dicen, no, eso no va a pasar, y bueno, veamos lo que es la Navidad en el mundo occidental. Si uno no dice es la natividad de nuestro Señor Jesucristo, la gente cree que es una noche de borrachera. O cree que se está celebrando los regalos de Santa Claus, de un gordo vestido de rojo que inventó Coca-Cola. Y si nos podemos olvidar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿de verdad pensamos que lo sagrado no se nos puede volver común y olvidarnos por qué veníamos los domingos? Sí. Y no creamos que entrar a un edificio que tenga la palabra iglesia o una cruz significa que ya son iglesias, porque Apocalipsis 3.1 dice, yo conozco tus obras, tienen nombres de que estás vivo, pero estás muerto. Las iglesias pueden ser ataúdes elegantes. Entonces el nombre no es garantía. Yo soy cristiano evangélico, ¿y? Yo soy, ¿sabe cuánto van a sacar su identificación en las puertas del cielo? Y el Señor le va a decir, no los conozco. Y pues yo tengo credenciales de super recontra ultra hiper macro apóstol. Y el Señor le va a decir, no te conozco. Porque la sal no puede dar sabor a algo si está oculta en la alacena. Y la luz no elimina las tinieblas donde hay áreas iluminadas. Entonces a veces en lugar de ser sal en la tierra y luz del mundo, apenas somos un invernadero controlado. Y por miedo a contaminarnos, perdemos nuestro propósito. Y encima a veces se nos alienta desde aquí, no se contaminen, no tengan luz con las tinieblas, cuidado con los amigos, júntese con otros cristianos. Se le dice a la sal que se junte con más sal. ¿Y cuándo salamos? Está bueno reunirnos los pescadores, pero en un momento hay que salir a pescar, ¿no? Porque si no los peces, siguen en el océano y nosotros acá adentro. Y esto que estoy diciendo tiene mucho sentido común, porque es muy raro que un cristiano recién convertido, su primera pregunta sea, ¿y ahora cómo alcanzo a más perdidos como estaba yo? No. La primera pregunta es, ¿qué no se puede hacer ahora que soy cristiano? Las preguntas que me aparecen a mí en las redes, en consejería, nunca son, ¿y cómo alcanzo a la gente que está igual que yo? Porque yo estaba borracho, perdido, y tengo un montón de amigos que quedaron atrás borrachos. No, ya esos son mundanos. Me dijeron que no tenga comunión, que los corte a todos. Ahora la pregunta es, ¿me puedo hacer un tatuaje? Ahora que soy cristiano, ¿puedo bailar en la fiesta de 15? Esas son las preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar sin perder la sociedad del club? Sin que me quiten la credencial del club que ahora pertenezco. Casi nadie sale a buscar gente. Y en el Nuevo Testamento uno ve a la iglesia apostólica que el Señor le dijo, id. No le dijo permanezcan, aguanten, vayan. Solo una vez les dijo, quédense, cuando Jesús les ordenó que se queden en Jerusalén para recibir el poder de lo alto. Lucas 24:29. Quédense hasta recibir el Espíritu Santo. Pero después del Pentecostés tuvieron que salir.
y entrar en cada pueblito y en cada aldea y en cada ciudad, predicando las buenas nuevas y se arriesgaban la vida. Algunos la perdían, de hecho. Entonces siempre vemos en la Biblia la siguiente frase: saliendo y yendo de camino, y mientras iban. No aparecen. Y ahí en la reunión de la sinagoga que cayó la noche y no podían terminar, y eran las 3 de la mañana y estaban todos con la chiripiorca. No aparece eso, mientras iban. Entonces Jesús y los discípulos ejercieron el ministerio mientras estaban en movimiento 168 horas a la semana. 168 horas a la semana. De hecho, la etimología de mover de Dios, que tanto nos gusta, ¿cómo se movió Dios? ¿Qué implica mover de Dios? Implica movimiento. Y nuestro modelo occidental de invite a alguien a la iglesia o venga a los cultos. Ahora que es cristiano, venga a todas las actividades. Martes para los varones, miércoles que venga la mujer, el jueves que venga el joven, el viernes si es soltero, el sábado si es recontra desesperado, el domingo y así lo metemos, y el encuentro y el posencuentro, el recontraencuentro y el sacar el demonio, se lo volvemos a meter, se lo volvemos a sacar. Ese no es el modelo apostólico del Nuevo Testamento. La predicación de Jesús se hacía en las rutas, en los caminos apartados. Alcanzaba a aquellos que más los necesitaban. Cruzaba al otro lado, que estaban los parias, y ahí predicaba. El evangelio era llevado a las regiones mediterráneas, hacia el oeste, gracias al sistema de las rutas romanas. Y aunque miles de cristianos declaremos que queremos ver un avivamiento, queremos un mover de Dios, la mayoría estamos esperando que el avivamiento venga acá, a esta dirección, que entra a nuestro edificio. 2 horas tiene para venir el Señor, porque yo después ya preparé tarde de pupusa. Y yo... Avivamiento de fin de semana por 2 horas. A lo sumo 3 porque bueno, capaz que la alabanza estaba linda y nos quedamos 1 horita más, nada más. Eso es una falacia. Ahora, yo no estoy diciendo vamos a tener más horas, más servicio, al contrario, estoy hablando de las otras horas, cuando no estamos acá. Dios no va a venir en nuestros términos a nosotros. Nosotros vamos a Él en sus términos. Él no va a marcar tarjeta en nuestro reloj. Yo no me lo imagino a Dios. ¡Uy, domingo! Gabriel, no me despertaste, tengo que ir arriba. No, que si me están esperando, ya habrán empezado a cantar. Y llega tarde. No, es Bukele. Él está ahí. No sé qué dice, me tengo que apurar porque no. No, Él no viene a marcar la tarjeta en nuestro reloj. Nosotros trabajamos para Él y no al revés. Nosotros trabajamos para Dios, Dios no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Él. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo, no dice el que visita. Él quiere habitar en nosotros. Es una falacia decir, el Señor nos visitó este domingo. Mira vos. Como el Señor no tenía nada que hacer, como es domingo y no trabaja, Dios dijo, lo voy a visitar. ¿Cómo que no visitó? ¿Habita o no visita? Porque Él no tiene la custodia compartida nuestra. Bueno, los domingos con papi, Después, de lunes a sábado, te vas con Satanás, que Él pidió la custodia. Hoy estoy cansado, así que hay cosas que no tengo mucho filtro, pero ¿qué pasaría si lleváramos una vela a un estadio para ver un partido de fútbol? Un estadio un partido que se juega de noche, y llevamos una vela. ¿De verdad creemos que llevando una vela a un enorme estadio va a mejorar en algo la iluminación, compitiendo con miles de vatios que iluminan el sitio? Eso es lo que sucede cuando realizamos congresos masivos, reuniones para creyentes. Aunque lo llamemos mover de Dios, movimiento, nos empoderamos, no podíamos terminar. Hay muchas luces deslumbrantes dentro del lugar, pero ninguna hace nada para iluminar la oscuridad que está afuera a solo 100 metros de distancia de donde se están haciendo esos congresos. Afuera es donde hay que iluminar, no adentro. Entonces, ¿estamos tan cómodos con los encontrados que tenemos miedo de salir tras los perdidos? Porque a veces uno se puede conformar con lo encontrado. Y bueno, es que con los encontrados yo me siento bien porque yo también soy un encontrado. Pero a veces vamos a tener que recapitular qué estamos haciendo y salir a buscar los que están perdidos. Cuanto más densa la oscuridad, más brillante es la luz.
¿Cómo se nos va esto de la cabeza? Estoy harto que me digan, fíjate, no te juntes con ese, mirá que vas a quedar pegado. De verdad, la comida va a cambiar la sal. Es la sal la que puede cambiar el sabor de toda una comida. Siempre, ¿o no? Y esa oscuridad que hay afuera fue profetizada en Isaías 61. Dice, levántate, resplandece, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha permanecido en ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad cubrirá los pueblos. Mas sobre ti permanecerá el Señor y aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz. Las naciones acudirán a tu luz. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Y vendrán los reyes al resplandor de tu amanecer. Los reyes van a venir a ver tu luz. Una luz. Si está en la oscuridad, ilumina. Como la lucecita del celular. En la oscuridad te salva la vida. En un estadio no sirve para nada. Esa es la naturaleza de la iglesia. Una pequeña luz puede cambiar una atmósfera oscura total. Toda una empresa, toda una compañía, todo un gobierno de corruptos puede cambiar con un tipo, con una mujer que se decide iluminar. No es quien tiene mayoría. David le dijo a Goliat, tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios y yo, mayoría. Dios y tú, mayoría. Aunque haya un ejército. Entonces la oscuridad siempre huye en presencia de la luz. Y creo que una de las primeras cosas que los cristianos debemos ser liberados es de la mentalidad de culto. La mentalidad de nuestro altar, nuestro lugar sagrado, nuestro refugio de miedo. Yo siempre digo, porque cuando uno cree que esto es un altar, si bien es un lugar donde hay una atmósfera maravillosa, donde nos reunimos gente que medianamente pensamos lo mismo, pero cuando hacemos de eso una idolatría, asumimos que lo que sucede aquí o en el servicio donde te congregas es el único momento que sirves e interactúas con Dios. Y lo que sucede en estas reuniones puede ser glorioso, pero nunca vamos a poder encerrar a Dios en un edificio. Dijo Jesús en Mateo 17, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se les ha acercado. Fue a domicilio. Nos dice exactamente qué decir. Les dijo a los discípulos, ustedes son delivery de estas buenas nuevas. No les dijo, pongamos una franquicia con muchos templos en todo el mundo y que la gente venga y pongan uno en un lugar neurálgico, en otro lugar que quede cómodo para ir. Dijo, lleven. El reino de los cielos se ha acercado, está al alcance aquí en tu esquina, en tu casa. Entonces no necesitamos invitarlo a nuestros estudios bíblicos, a nuestras reuniones, a nuestros congresos. Tenemos que ser radioactivos durante la semana. Y no podemos venir a la iglesia, porque también voy a la iglesia. Está bien, no vamos a cambiar la etimología, pero la iglesia no es esto, nosotros somos la iglesia. Llena este templo, Dios, con tu espíritu. Este templo, ¿o no? Porque si esta fuera la casa de Dios, y quedémonos a vivir acá. ¿Quién se quisiera ir de un lugar donde vive Dios? Pero el Señor dijo, yo ya no habito en templos hechos por manos humanas. Me les voy a meter adentro de cada quien y haré mi templo dentro de cada corazón. No nos olvidemos, esta es la iglesia, ¿sí o no? Y sí, venimos a los edificios que la iglesia usa. Pero el edificio, esto no es un templo sagrado. Y si te dijeron que te congregas en un templo, en un santuario, te timaron. No hay altares. A mí me tienen loco, pero porque ¿quién sube al altar? ¿Por qué se visten de negro en el altar? No tenemos altar, ya dije 1000 veces, acá nunca sacrificamos a nadie. Que tuve ganas, sí, pero nunca sacrificamos a nadie. No hay altares. Decidas entonces una iglesia o un edificio. Es un edificio, una arena. La iglesia es esto, la iglesia es la gente. La iglesia es la que está mirando. Dios habita en nosotros, ¿sí o no? En nosotros. Antes de tener esta arena, nos congregamos en los hoteles, en el Marriott, en el Hilton, en la plaza, en el Pearson Park, en un lugar llamado Ossifer, que cada vez que lo decía en la tele, nos congregamos en Ossifer, porque se congregan con Lucifer, decía la gente. Ay, Dios. Y Dios estaba ahí, ¿o no?
No, pues si me voy del tema, y Dios estaba ahí. Porque éramos donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. El resto, bueno, si tenemos un edificio bonito, claro que esto es más maravilloso que decir, nos encontramos en el hotel que a lo mejor no hay estacionamiento. Tiene que ver con comodidad, confort, pero no con que ahora tenemos altar. Ahora sí tenemos un lugar santo, porque pasa la falla de San Andrés y no queda ni el cuidador que está delante. Después de la resurrección, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Una parte de la ecuación no es difícil de entender. Ya estamos en el mundo. Afortunadamente no vivimos ni en Saturno ni en Plutón. Ya estamos en el mundo. Entonces nos codiamos con personas en la escuela, en el trabajo, en nuestro vecindario, en el centro comercial, en trenes, en buses, en aviones. Somos una sociedad increíblemente móvil y nos rozamos con gente a donde quiera que vayamos. Pero me consta que algunos cristianos evitan cualquier contacto con los pecadores. Se dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. No, pero entonces buscamos plomeros cristianos, peluqueros cristianos, mecánicos cristianos, urólogos cristianos. Porque uno no va a andar bajando a cualquiera, tiene que ser cristiano. Ay, hermano, ¿cómo están esas hemorroides? ¿Vio, hermano? Yo prefiero que sea musulmán, mira lo que te digo. Que después no me llame para comentar cómo estuvieron. No me llame, no quiero tomarme un café con el urólogo. Jardineros cristianos, veterinarios cristianos, ginecólogos cristianos. Yo no entiendo. Es más, hay quienes piensan que hay programas de televisión cristianos. ¿Tu programa es cristiano? ¿Tu radio es cristiana? ¿Esta música es cristiana? Para que algo sea cristiano, el Señor tuvo que haber muerto por esa cosa, por ese ser. Y el Señor nunca murió, ni por un canal de televisión, ni por radio, ni por música. El Señor nos dijo, de tal manera Dios amó a la música de Arjona, que dio su vida para que la música de Arjona y sus composiciones tengan vida eterna. No hay. Pero sí murió por las de Jesús Adrián. Tampoco. Lo que hay, ¿qué es? Una versión religiosa de programas de música y hasta de vestimenta. Está bien, está hermoso. A veces uno tiene ganas de escuchar una adoración. Listo, pero esta adoración es cristiana y esta no es cristiana. No, esta es religiosa y esta no. No hay nada malo de utilizar cristianos para que nos proporcionen servicios. Pero hay que tener mucho cuidado de no meternos en una burbuja cristiana y perdernos la oportunidad de ser luz en el mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, a las tinieblas, para que sean luz, al banquete, para que sean sal. Entonces, ¿a dónde nos envió el Señor? A las tinieblas. Creo que voy a terminar así los servicios todos los días. Los envío a las tinieblas, vaya, me van a matar. Bendigo para que te metas en las tinieblas estén contigo. Porque es lo que dijo el Señor, los envío a las tinieblas. Si no, ¿para qué sirve la luz? Y muchos no quieren iluminar y mucho menos ser sal. Y no estoy hablando de pararse tras un púlpito y dar un sermón. Hablo de las 168 horas cotidianas de la semana. Porque posiblemente hay gente que no están convencidos de que el Evangelio sea una buena noticia. Y por eso yo aprendí cuando estaba en el negocio de las ventas que si uno no compra, no vende. Me lo dijo una vez mi gerente. Me dijo, si no estás convencido que este teclado, que este órgano musical es bueno, no lo vas a poder vender. Porque vas a tener un acto fallido, algo te va a traicionar. No puedes vender lo que no compraste. Si no estás convencido de que este producto es bueno, no te pongas a venderlo, se te va a notar. Y para algunos el cristianismo es algo que no compraron, por eso no lo pueden vender. Porque para ellos el cristianismo es una larga lista de cosas que ahora no puede hacer. Un código moral, ahora que soy cristiano no puedo ver esto, no puedo estar así, tengo que arreglar mi vida. Si eso es lo que tenemos que proclamar desde los tejados, ahora entiendo por qué muchos están callados. ¿Quién sale a predicar? Tengo un nuevo código moral de cosas que no se puede hacer. ¿Quién sale a decir eso? Eso no es el evangelio real. Tenemos un mensaje que salva vidas, un evangelio de gracia. Y la gente no es que está un poquito extraviada de Cristo. No son buenas personas que necesitan una ayudita de Dios para comprarse el carro del año. Son pecadores camino al infierno
porque no tienen la capacidad de agradar a Dios por sí mismos. Y Marcos concluye y dice, y los discípulos fueron por todas partes, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con señales milagrosas. ¿Cuándo el Señor obró a través de ellos? Cuando salieron, cuando predicaron. ¿Cuándo vieron señales? Después que se levantaron y hablaron. No se sentaron, dijeron, bueno, si Dios quiere usarme, me lo va a confirmar y seguro va a mandar gente donde yo estoy. No dijeron eso. Entonces, ¿qué ven los ateos cuando pasan tiempo con nosotros? ¿Qué dicen? Nos ven hacerle gesto de menosprecio, de condenarlos, porque así es como los fariseos trataban a las prostitutas y a los publicanos. O nos ven amarlos con una mezcla de gracia, de verdad. No compartimos su vida, pero los amamos. Yo estoy saliendo por radio una vez por semana con un periodista amigo que cada vez que lo hago me sorprende cómo a este periodista, cristianos supuestamente, lo insultan, lo denigran hasta lo más bajo. A mí no me molesta que me insulten a mí porque estoy curtido ya, son muchos años. Tengo piel de foca, me resbala todo. Pero este muchacho, que todavía nunca se acercó a una iglesia, le escriben evangélicos, lacra, rata inmunda, excremento del infierno. Uno escribió, un líder, se muere tanta gente buena y esta basura sigue respirando, Dios no es justo. Todo seguido con Dios lo bendiga. Y la gente de la radio me dice, ¿tanto odio puede haber entre ustedes? Y yo te aseguro que ninguno de ellos hasta el momento quiere pisar una iglesia. Porque eso es lo que escriben en esa cloaca de la humanidad que a veces son las redes. Esa es la verborrea que a veces sale de la abundancia del corazón. Me dicen a mí, pero ¿por qué con ese periodista, con esa basura, con esa lacra? A mí se me parte el corazón, digo, oh. Pero no por mí, sino porque digo, ¿cómo se va a acercar a una iglesia? ¿Por qué no lo quieren? Por razones, porque es polémico, es controvertido, qué sé yo. Entonces la gente con la que nos encontramos todos los días no está leyendo la Biblia, nos está leyendo a nosotros. ¿Qué mensaje estamos comunicando? Porque si nosotros hablamos de un Dios de amor, pero odiamos, somos pelones vendiendo un elixir para que crezca el cabello. Perdonen el ejemplo de los pelones, no es nada personal. La gente puede ver a Cristo en nosotros o nos ven llenos de segregación, de desprecio. El tiempo de llevar la palabra se acaba. Y tenemos más recursos como nunca antes en la historia. Tenemos libros, internet, redes, celulares, viajes aéreos para llevar el mensaje que vive al otro lado del planeta. Entonces no podemos permanecer sentados y preguntarnos, ¿y alguien va a alcanzar a los adictos, como decíamos antes? ¿Quién irá por los perdidos, por las pandillas? ¿Quién irá por las prostitutas? ¿Quién irá por esos que están en la droga? No podemos decir quién irá, porque no tenemos que subirnos a un barco y navegar 3 meses para ir al otro lado a otra nación. Así podemos. Entonces, la gente que asiste 2 horas por semana a una iglesia necesita hacerse una autoevaluación y preguntarse, ¿soy cristiano o solo me congrego? ¿Soy pescador o solo asisto al club de pesca? Porque si soy pescador, si soy cristiano, ¿por qué yo no hablo a nadie de Cristo? Y en algunos círculos es muy cool salir del closet, porque dicen que esto muestra autenticidad. Bueno, algunos también necesitamos salir del closet, no en términos de orientación sexual, sino en términos de lo que hemos ocultado durante años. Si convivimos con muchos incrédulos, ahí es donde Dios nos quiere, ahí. No podemos llevar a la gente a Jesús si no andamos con ellos, si no los conocemos, si no los amamos. Si andamos entre cristianos, ¿cómo? Yo cuando voy a un congreso, cuando ya no voy, pero cuando iba a congresos donde había un montón de pastores, apóstoles, creyentes, pentecostales, yo sentía que era el día más inútil de mi vida, pero no estaba pescando nada. Y alguien puede decir, ¿te estabas entrenando? Sí, ¿cuánto uno puede estudiar en la universidad y nunca ejercer? Entonces uno no se une al pecado de la gente, pero los amamos a pesar de sus pecados. Los santurrones se creían superiores y más santos y se sentían incómodos con Jesús. Los pecadores salieron a abrazar a Jesús, sintieron su amor, se congregaron a su alrededor. ¿Qué significa quiero ser como Jesús? Puede significar muchas cosas.
Pero una de las cosas, ser como Jesús, es ser amigo de eso que la gente dice es una lacra. Eso es ser como Jesús. Que la gente diga, este tipo, esta tipa se acercó y me amó y sabe a lo que yo me dedico. Y después me consta que ella es cristiana y ella sabe que yo me prostituyo. ¿Podés creer que me invitó a tomar un té? No me habló de mi vida, no me condenó, me dijo que me amaba. Eso desarma a cualquiera. Cuando somos proselitistas, cuando militamos, es lo que la gente hace que se aleje. Tienes que cambiar de vida, tienes que dejar eso, deja de vivir en concubinato, no vivas en adulterio. Olvidémonos. Suena espantoso esto para el religioso, pero Dios no nos mandó a llevar un código moral al mundo. Eso va a venir después. La fidelidad a Dios viene como una consecuencia orgánica y natural de sentirse amado por Él. Voy a ser fiel porque quiero, ¿sí o no? Y yo digo, un sabio predicador dijo, mi gran sueño es poner una estación de rescate a 1 metro del infierno. Ahí es donde uno tiene que tener el equipo de búsqueda, a 1 metro del infierno, para salvar a los que se están yendo. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Y yo quiero que entendamos esto para culminar. Jesús conocía el corazón de cada persona que se le acercaba en el camino, los podía ver. No solo los olía, los intuía como nosotros, Él veía todo. Y Mateo dice que sanó a todos los que le pedían sanidad. No dijo a los santos que estaban enfermos, a los que no merecían estar enfermos. Quizás gente que no merecía una buena salud. Me pregunto si Jesús se habrá tentado de decirle al violador, ¿sanarte a ti? ¿Vos estás consciente de lo que hiciste? ¿Me estás diciendo que te sane? Yo estoy viendo que sos un abusador de menores. O a la gente que defendía el aborto. ¿Por qué yo habría de restaurar tu salud, abortista? Cambia de vida primero si te quieres sanar. Porque Jesús no solo veía su pasado, es más, veía su futuro. Algunos iban a usar su flamante salud para lastimar a otros, como pasa en las iglesias. ¿Cuánta gente llegó perdida a la iglesia, desgraciada, recibe a Cristo y sale a condenar y matar gente? ¿Cuánta gente sale a maldecir en las redes y maldice, falso profeta, apóstata, vas a arder en el infierno, cuando Él fue rescatado del infierno? Jesús sanó ojos que sabía que iban a ser atraídos por la lujuria. Sanó manos que quizás iban a matar. Quizás muchos ni agradecieron, pero Jesús los sanó de igual modo. Y muchos de los que hoy piden sanidad van a estar pidiendo la muerte de Jesús en unos cuantos meses. No nos olvidemos que la gente que dijo Hosana al que viene en el nombre del Señor, cuando Él no les puso un gobierno que derrocó a Herodes, le dijeron crucifícale. Entre todos los que le dijeron crucifícale, hubo gente que fue sanada y alimentada por Jesús. Entonces, cada vez que Jesús tenía que sanar, este es el punto, tenía que pasar por alto el pasado y el futuro de esa persona. Algo que todavía hace hoy. Dios no te pide que le pruebes que vas a usar bien el dinero del aumento de tu salario. Decimos, Señor, prospérame. Dios dice, ¿pero en qué lo vas a usar? Yo quiero ver. ¿Cuántos recibieron bendición y dejaron de diezmar? ¿Cuántos hay que cuando no tenían un peso venían, ponían, hoy no se les cae una moneda? Sacan el Washington y Washington dice, Satanás, cuando mira la luz. ¿Cuánto hay? Pero me consta. Gente que me consta que viene a River, es próspera y dejó de dar. Y Dios no te cierra el oxígeno cuando haces mal uso de tu vida. No te quita aquello por lo que te olvidaste de agradecer. Entonces tenemos que recordar esto cuando alguien nos diga, ¿y por qué orar y bendecir a un ateo? ¿Y por qué ir a bendecir a un país que no se lo merece? ¿Y cómo podés estar con ese? Puedo estar con ese porque Jesús conocía el valor de un alma independientemente del pasado, del presente y del futuro. ¿Sí o no? Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Entonces, le dijeron a Jesús, despide a la multitud que se vayan a comer. Ya les enseñaste, los sanaste. Estos son capaces de pedirte que les des comida, así que son como vampiros esta gente. Así que Jesús dijo, no, denle ustedes de comer. A mí me hubiese gustado ver la cara de los discípulos, porque ellos eran celebrities, eran rockstar, habían estado bajo los reflectores,
Habían reclutado un ejército de 25.000 personas. Entonces llegan con el pechito de paloma y le dicen, ya tuvieron bastante por hoy esta gente, Jesús. Despide la chusma y pasemos un tiempo en privado, vayamos a los camerinos, Jesús. Vamos, chisas, vamos. Y Jesús los mandó de camareros. Y esto, en lugar de disfrutar el milagro, se enojaron. Porque la frase, denle ustedes de comer, fue un insulto. Pero esta es la clave que hizo que los alimentara. Y Jesús tuvo compasión de la gente. No tuvo lástima superficial. Ya había terminado sus 2 horitas de servicio, pero se sintió tan impresionado por sus necesidades que se olvidó las suyas. ¿Cuánto hace que no nos pasa algo así? Nada mejor que el dolor de pies después de servir. No hay nada mejor. Yo sé que lo viven acá los sugieres, la gente de seguridad de nuestro coro. No hay nada mejor que llegar el domingo a hacer, ¡ay! Que no tienes pies, tienes una empanada así. No hay nada mejor. Yo no lo cambiaría por estar en hojotas todo el domingo haciéndome un asadito argentino, aunque parecería que vale la pena más que una pupusa, pero yo no lo estaría cambiando. Entonces, volvamos a obedecer cuando el Señor dice vayan y dejemos de creer que dijo invítenlos para que venga. Y por mucho tiempo nos preguntábamos, ¿por qué no puedo ganar a mis familiares para Cristo? ¿Por qué mis compañeros de trabajo no los puedo ganar? ¿Por qué los miembros de mi familia no están interesados en Dios? ¿Por qué mi propio hijo no quiere saber nada de Dios? La respuesta no nos va a agradar, y por lo cruda nos va a golpear. Pero a menudo la verdad duele. La razón principal por la cual la gente que nos conoce no están interesadas en nuestro Dios es porque saborearon nuestro evangelio descafeinado, sin compromiso, y no estaban dispuestos a perder 2 horas del domingo. A veces preferible mirar un buen partido de fútbol que ir 2 horas a la iglesia con todo lo que eso significa. Si el cambio de vida que ofrecemos es venir a congregarte a escuchar un gran predicador o un pésimo predicador o linda o mediana música, no va a convertir a nadie. Cuando nuestra relación con Dios es verdadera, hay una zona de radiación divina, un campo de influencia. La gente dice, no sé qué tiene, pero tiene algo que yo quiero saber lo que él tiene. Lo que sea que esté haciendo, lo quiero. Lo que sea que esté viviendo, lo quiero. Es entonces cuando la gente lo nota y dicen de nosotros lo que decían en Hechos 4:13 de los discípulos. Realmente estos han estado con Jesús. No era la sombra de Pedro lo que sanaba a la gente, la sombra de quien habitaba dentro del apóstol, lo que creó una radiación divina. Y eso hace que la gente diga, hay algo, es impresionante. ¿Y qué es lo medular? Que esto únicamente sucede en las calles, en los suburbios, fuera de las iglesias, fuera de las sinagogas, fuera de las basílicas. Esto sucede afuera. Hace años partió a la eternidad un formidable hombre de Dios en Buenos Aires. Yo tenía muchas charlas con él, muy constructivas. Me regaló un reloj muy bonito, me acuerdo. Yo era un muchachito. Y este hombre, que era tremendo, un prócer, me citaba una vez a la semana a desayunar. Cuando se celebra el funeral de este caballero, de este pastor, a mí hasta el día de hoy tengo en la retina la gente que llegó a presentar sus condolencias. Sentados uno al lado del otro. Este pastor había partido, había conservadores y progresistas, ateos y agnósticos. Vino desde el peluquero, su peluquero, que no creía ni en la luz eléctrica, no creía en nada, a presentar sus condolencias y bajó la cabecita cuando se hizo una oración de respeto. Bautistas, pentecostales, adventistas, bimenonitas, heterosexuales y homosexuales, gente que no iba a la iglesia y gente muy fiel en congregarse. Yo dije, ¿cuál es la receta de este hombre para que se produzca este fenómeno en su funeral? Y alguien me dijo, su hijo, es que todos eran bienvenidos en la mesa de papá. Se relacionaba, él me dijo, mi viejo se relacionaba con la gente de manera tal que él no les predicaba, él los amaba, les prestaba dinero, les regalaba, los ayudaba. Se arriesgó a alinearse con lo que Dios desea para la gente. Y recuerdo que ese día, yo era muchacho, me cuestioné qué clase de diversidad iba a haber algún día en mi funeral. La gente a la que he impactado durante mi vida, ¿va a ser un grupo homogéneo? ¿Van a llegar todos como Corea del Norte? ¿Todos vestidos iguales? ¿Va a venir un montón de gente vestida de negro a verme? ¿Va a venir gente que creía lo mismo que yo?
o mi vida va a representar más el camino de Jesús? Yo digo, Dios permita que en mi funeral asistan pastores, políticos corruptos, políticos íntegros, periodistas de izquierda, de derecha, prostitutas, damas, actores, albañiles, borrachos, sobrios, evangélicos, católicos, del Barça, del Real Madrid, de Boca, de River. Yo no puedo dejar de preguntarme qué tan receptivo soy a las personas que no son como yo. ¿Quién es bienvenido a tu mesa? ¿O solo estamos acercándonos a los que piensan como nosotros? Yo estoy muy feliz que en los últimos años cada vez soy menos evangélico y más cristiano. Me alegro de tener más amigos incrédulos que creyentes, porque siento que de algún modo River se ha transformado en una estación de rescate ubicada a solo 1 metro del infierno, o sea, lo más posible de los rotos. Y por sobre todo, me alegra que ya no hacemos, ni asistimos, ni organizamos aburridos congresos de pesca. Somos el último remanente de los que nos ensuciamos las manos, revolvemos basura, apestamos a pescado, porque somos pescadores que salimos a pescar. De eso lo hemos hecho. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya! Si crees que Dios te habló, cuando te pongas de pie, que ese aplauso se escuche hasta Colombia, Honduras, El Salvador, México, Argentina. ¡Somos pescadores, gente! A pescar se ha dicho. ¿Cuántos recibimos esta palabra? ¿Lo reciben de verdad, sí o no? Vamos a orar juntos aquí en casa antes de irnos. Padre, gracias por este momento. Los que puedan cierren sus ojos un momento. Gracias, Señor. He transmitido lo que creo me has dicho que diga. He agregado, no he agregado, no he quitado, no he agregado ni quitado una tilde a lo que yo sé que es lo que has puesto en mi corazón. Señor, aquí en el mundo seamos pescadores y salgamos a por los perdidos. Salgamos a por la casa mayor, salgamos a por esos que están allí, más allá de nuestras fronteras ideológicas, de nuestras grietas, de nuestros pensamientos, de que estén aún en las antípodas, en la antítesis de nuestras políticas, de nuestros pensamientos, de nuestra moral. Enséñanos, Señor, a ser un canal de bendición. Señor, estoy orando ahora, me encantaría que levantes tu mano como señal, porque voy a orar para que a partir de ahora seas un gran revolvedor de basura, para que tus manos apesten a basura, a pescado muerto, a olor a puerto, olor a redes que están repletas, olor a todo lo que tiene que oler un cristiano. Yo estoy orando por los que hoy toman la iniciativa de perder el miedo a la contaminación. Dios te ha puesto como sal en los banquetes, como luz en las tinieblas. Y la luz no se oculta debajo de un almud, sino que se pone encima. Señor, somos luz. ¡Uy! Esas manos que se levantan ahora como señal son luz para iluminar afuera, fuera de River. Y nos entrenaremos y nos llenaremos, pero saldremos 166 horas a pescar. 2 horas de entrenamiento, 166 seremos el escuadrón de búsqueda, el escuadrón de rescate, el escuadrón de emergencia, en búsqueda de las almas perdidas. Señor, los encomiendo, creo, los bendigo. Y ahora, mi querido, bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte y tu levantarte. Bendigo tus horas de descanso. Bendigo tus horas en que piensas en los peces, pero ahora bendeciré tus horas en que saldrás a ejecutar, a accionar. Bendigo el resto del año. Declaro de que junio será un punto de inflexión, un cambio de victoria, de bendición. Lo creemos, lo declaramos y profetizamos de que estamos conforme, alineados al pensamiento de Cristo, a crecer, a ser productivos, a salvar gente, a por ellos, a rescatarlos de a 1 metro del infierno. Padre, bendigo al escuadrón de búsqueda, bendigo a los que salen por las almas. Lo creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos benditos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén.